Buenas. Antes de pasar siquiera a algún tipo de presentación, quería sinceramente expresarles mis disculpas a todos ustedes por lo complicado que fue a lo mejor estar pensando en una capacitación como creo que ustedes estaban esperando. Una en la que sea una relación mucho más directa entre yo, el capacitador, y ustedes, los capacitados, en la que tengamos una relación muchísimo más abierta y un diálogo constante. Eh, Lastimosamente, bueno, esta idea que me surgió de hacer una capacitación un poquito más unilateral, en la que soy yo hablando en una cámara, tratando de tocar los temas que creo que a ustedes les pueden interesar más, eh, viene más que nada dada por una situación de tiempos, una situación de espacio, y porque al haber barajado todas las posibilidades, consideré que también someterlos a ustedes a una nueva capacitación en la que tengan que cumplir un horario, ya sea de manera presencial o de manera virtual, era someterlos a todos ustedes a un compromiso extra que creo que en este tiempo y momento no todos están dispuestos a tomar. Ya dejando atrás la ronda patética de disculpas, me presento. Mi nombre es Valentín Paz y voy a estar participando como coordinador de embajadores en el próximo modelo histórico de AILE. La propuesta que les vengo a traer hoy es una capacitación en profundidad, pero breve, en la que más o menos creo que vamos a poder estar tocando los temas más claves sobre cuál va a ser el accionar del embajador, cuáles son los temas que le competen y sobre todo darles a ustedes una ayuda para que puedan caer el día del modelo ya con unas ideas generales de qué es su trabajo y qué tienen que hacer. Para empezar esto se me ocurrió qué mejor manera de empezar una capacitación sobre los embajadores que hablando del rol de este miembro tan distinto y tan único de la delegación. Como antes les venía anticipando, me parece que lo primero que tenemos que tratar es, bueno, ¿cuál es el rol del embajador, verdad? Y este rol, por supuesto, que está atado y ligado a una serie de características que lo hacen un miembro único de cada delegación. Para no aburrirlos y para resumir, yo diría que las características principales son tres. La primera, que a lo mejor es la que suele sonar un poco más confusa, es que el embajador es el único miembro de la delegación que puede tomar decisiones unilateralmente que afecten el desempeño de sus compañeros. ¿Es acaso esto una excusa para que seas un compañero horrible? No, viejo. Hace referencia más que nada por el asunto de que como embajador tenés una cierta cantidad de privilegios que el resto de delegados no. Y tu accionar individual en este tipo de situaciones extraordinarias que tenés por ser el embajador pueden afectar a tus compañeros. Y vos, en tu rol, no tenés que preguntarle a nadie cómo es que decidís manejar esta serie de circunstancias. Por supuesto que no significa que vas a ser el amo, señor y dictador de una delegación gobernando a tus compañeros con puño de hierro. Significa más que nada que dentro del modelo, dentro del juego, del contexto de Naciones Unidas, vas a tener una serie de acciones que pueden afectar mucho, para bien o para mal, a tus compañeros. La característica número 2 de la que me gustaría hablar, que representa el rol del embajador, es la capacidad de celebrar tratados. Esto significa redactarlos o firmarlos. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre qué son los tratados, cómo se escriben, en qué lugar se escriben, pero para que te hagas una idea y un pantallazo general desde ahora, básicamente son documentos redactados por vos o firmados por vos, que dentro del contexto del modelo van a tener una validez oficial. Por lo tanto, tenés que tomártelos un poquito en serio. Y no solamente eso, sino que además son la única intervención que como embajador tenés 100% asegurada porque está abierta a vos. Por ejemplo, es una forma de decir, porque realmente como embajador vas a tener una serie de privilegios y se te van a abrir situaciones especiales en las que muy probablemente puedas resaltar. El problema es que todas esas no están aseguradas. La única manera en la que vos podés 100% seguro de destacarte como embajador es siendo bueno en los tratados. Y la característica número 3, que creo que es la que la mayoría puede identificar con qué es el embajador, es el privilegio único de poder circular libremente entre órganos. ¿Qué significa esto? Vos como embajador podés ir a consejo, pedir permiso, sentarte con tu compañero, jugártela codo a codo con él, pedir la palabra, participar con la misma dinámica que el resto y salir cuando quieras. Esto parece a lo mejor que no suena tan grande como es, pero realmente es importantísimo. Porque no solamente que esto abre la posibilidad y está ligado a una serie de responsabilidades que el resto no tiene, sino que vas a poder estar en el lugar que quieras, cuando quieras y de la forma que vos quieras. Por supuesto que esto vamos a hablarlo ahora en el siguiente tema, vas a tener una serie de responsabilidades extra por el asunto de poder estar circulando por todo el edificio. Sin embargo, creo que yo la característica que es
más linda y más disfrutable del embajador, porque vas a poder disfrutar del modelo de todas las maneras que él tiene para ofrecer. Llegamos a la parte a lo mejor un poquito más aburrida. ¿Cuáles son las tareas que vas a tener que desempeñar como embajador? Realmente son bastantes, pero bastante simples de entender. Y suelen estar muy ligadas con estas características que te mencioné antes. Por ejemplo, una de tus tareas va a ser el tema de redactar y participar en tratados. Pero bueno, eso es parte inherente de tu característica principal como embajador. Así como también lo va a hacer que funjas como nexo comunicativo entre tus compañeros. ¿Por qué? Porque al poder entrar y salir de cada órgano a voluntad, si a lo mejor uno de tus compañeros que está en un órgano quiere hacerle llegar un mensaje al otro, la única manera que tiene para poder hacerle llegar ese mensaje es por medio tuyo. Y por lo tanto vas a tener que estar ahí comunicando ambas partes que están en diferentes lugares y eso, quieras o no, es una tarea más. Y pasemos a la que es para mí la responsabilidad más grande y el papel más clave que juega el embajador dentro del modelo y es justamente el que está más oculto en toda la cuestión. Y es que tenés que ser el ordenador argumentativo de la delegación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Eh, Vos tenés que idear que cada delegación está representando una serie de intereses, una serie de valores particulares, y no se puede permitir que una pieza del equipo esté hablando de otra cosa, o no defienda las tradiciones, los valores o los argumentos y lineamientos general de la delegación que está representando. Por eso es muy importante que haya una persona, una cabeza que esté guiando más o menos cómo es que van a ser los argumentos, cuáles son las respuestas que podemos dar a cierta pregunta, qué interpelaciones podemos hacer sin pisarnos a nosotros mismos y caer en contradicciones. ¿Son acaso los discursos que te vamos a presentar todos coherentes y tienen sentido el uno con el otro? ¿No nos estamos pisando, contradiciendo o generando errores que nos pueden perjudicar en un futuro? Ese es el rol que vas a tener que efectuar desde el minuto uno. Dicho de la forma más vulgar que se me ocurre, el embajador es el director técnico del equipo. El embajador es el líder y si querés verlo de forma más figurada, imagínate que cada uno de tus compañeros son pequeños e indefensos patitos feos y vos tenés que ser mamá pato guiando para adelante a tus compañeritos para que todos lleguen a puerto. Pasemos ahora sí a hablar sobre la sala de tratados, que es básicamente el órgano que te va a contener como embajador y el que es característico de tu función. La sala de tratados es básicamente una simulación de la sala de tratados real de Naciones Unidas. Va a ser un espacio del recinto en el que las reglas van a ser mucho más difusas que en el resto de órganos. Podés circular libremente por la sala de tratados. Podés reunirte con quien quieras en la sala de tratados, excepto cuando no. Podés generar tu propia área de trabajo pequeña y debatir ideas con otros embajadores. Y va a ser el lugar donde estás obligado a redactar los tratados. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar de ninguna manera que traigas un tratado hecho de tu casa. Tenemos que estar todos de acuerdo y todos seguros de que ese tratado fue redactado en base a el intercambio de ideas dentro del modelo. Por eso es importante que la mayor parte del tiempo, no la mayor parte del tiempo, pero sí tu momento más activo lo pases en la sala de tratados. Como ya dije antes, la regla de convivencia dentro de la sala de tratados es bastante distinta al resto de órganos. Esta capacidad de poder estar circulando libremente te permite poder reunirte con diferentes embajadores y discutir ideas de la manera que más te plazca. La única regla general que tenés que tener en cuenta permanentemente es que nunca podés dejar de lado la formalidad. Podés reunirte con los embajadores que quieras, formar tu pequeño círculo de embajadores y intercambiar ideas, pero por supuesto todo en un marco de que estás en las Naciones Unidas. Odio ser autorreferencial, pero como dije antes, la sala de tratados va a ser un lugar donde podés cambiar ideas con los embajadores que quieras y reunirte de la manera que quieras. Para que te hagas una idea, la sala de tratados va a estar abierta durante todo el modelo, excepto cuando no lo está. ¿Cuáles van a ser las situaciones en las que no va a estar disponible para que puedas ir y compartir un espacio en común con tus embajadores? Bueno, principalmente son dos. La primera me parece que es bueno dejarla para después, porque es una actividad única del embajador en un momento que se los va a llamar a todos y que creo que es menester profundizar en ella después. Pero la segunda situación en la que no vas a poder entrar a la sala de tratados es si alguien pidió una sala secreta. ¿Qué es la sala secreta? Suena un poquito más interesante de lo que es, pero es muy entretenido cuando lo estás haciendo. La sala secreta puede pedirla a cualquier embajador, o mejor dicho, grupo de embajadores,
cuando necesitan reunirse para debatir una idea o redactar un tratado que por su naturaleza puede llegar a ser problemático que alguien más se entere de que lo están haciendo. Por un ejemplo, imagínate que querés hacer un tratado que afecte negativamente a otra delegación. No estaría muy bueno que el embajador de la otra nación se entere de qué es lo que estás por hacer. Por lo tanto, vos podés acercarte al coordinador de embajadores y pedir, por favor, una sala secreta. Ahí se te va a dar un horario en los que va a estar permitido que puedas ir y utilizar la sala exclusivamente, en la que va a estar puertas cerradas y custodiada para que nadie más pueda entrar, y vos puedas debatir tus ideas y crear el tratado de la manera que más te plazca, siempre en un tono un poquito secreto. Es bastante entretenido, les juro. Lo que sí, tratemos de no usar esta herramienta en un abuso. Se entiende que la sala secreta se necesita cuando la naturaleza misma del tratado es tan importante y tan excepcional que merece que nadie más se entere. ¿Verdad? Si hay algo que se puede discutir de manera abierta, por favor, hacelo. Es una buena manera de que todos podemos estar disfrutando del mismo espacio sin llegar a la sala de tratado y que esté 24 horas cerrada. Pero bueno, me parece que ya llevo un buen rato dilatando un poco la cuestión sobre qué es el tratado y cómo se redacta. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenés que dar para poder redactar un tratado? Bueno, primero que nada tenés que identificarlo vos, qué es lo que querés hacer. Y ahí tenés dos categorías que pueden discriminar sobre cómo querés mover el tratado. La primera categoría es, bueno, ¿cuánta gente va a participar en el tratado, verdad? Y ahí se abren dos categorías nuevas, tratados bilaterales y tratados multilaterales. Porque si viejo no podés escribir y comprometerte internacionalmente a hacer algo vos solo, sí o sí necesitas a alguien más. Si tenés un tratado que conlleve o que esté hecho por dos partes, estamos hablando de un tratado bilateral, una relación directa de tu delegación con otra. Y si estamos hablando de un tratado que conlleve o que esté involucrando a varias naciones, estamos hablando de un tratado multilateral, en el que varios países están de acuerdo y se comprometen con lo escrito ahí. La otra categoría para poder discriminar sobre qué tipo de tratado estás queriendo escribir es a quiénes está abierto ese tratado. Y ahí se abre la posibilidad. ¿Vos querés hacer un tratado abierto o querés hacer un tratado cerrado? Un tratado abierto es aquel en el que más gente puede llegar a unirse, más gente puede adherir a tu tratado, y el tratado cerrado es todo lo contrario. Aquel que las personas que lo han redactado y que lo han firmado son las únicas que pueden estar involucradas y las únicas que son afectadas por el mismo. Ahora bien, esta manera de discriminar y darte cuenta qué clase de tratado estás teniendo entre manos es más que nada una ayuda para vos. No es algo que necesites saber yo y no es algo que necesite estar plasmado explícitamente en el documento, sino que es una muy buena forma de que puedas ir planeando desde ya a lo mejor ciertas ideas, ir buscando ciertos aliados que sepas que pueden llegar a darte una mano ese día, y sobre todo para que tengas en cuenta cuáles son tus países aliados, cuáles no, con quienes está bueno tener una relación más estrecha, a lo mejor en un tratado bilateral cerrado, y cuáles a lo mejor preferís tener un grupo un poquito más extenso y que involucre a más partes. Supongamos que ya entendiste qué tratado tenés en mente. Ya lo identificaste y ya tenés una idea de quiénes van a participar. ¿Cómo lo empezás a redactar? Bueno, es bastante simple, se hacen partes. Antes de pasar a darte un ejemplo, voy a tratar de explicarte un poco cómo funciona cada una. La primera parte del tratado es el título. Suena bastante tonto, pero sí, es de hecho algo bastante importante porque es el primer acercamiento que voy a tener yo y que vamos a tener el resto de personas que trabajan en el modelo para decir, bueno, ¿cuál es el espíritu central de este tratado? ¿Cuál es la idea principal que quiere transmitirnos? Listo, título fuera, ya tenés algo bonito que representa el espíritu de tu tratado. ¿Cómo se procede? Bueno, señalando cuáles son los miembros que participan en el tratado. Y acá te voy a pedir que me diferencies de dos maneras. Primero, cuáles son los miembros fundadores del tratado. Muy fácil de explicar, son las personas que se les ocurrió la idea en primer lugar. Y de ahí que me separes cuáles son los miembros adherentes a este tratado, que van a ser todos aquellos que se sumen después. Perfectamente, si las personas que tuvieron la idea en primer lugar escriben el tratado, no hace falta que me aclares si hay partes que son adherentes. ¿Se entiende? Si por casualidad tuviste una muy buena idea entre vos y un compañero y después dijeron, gustaría muy bueno incluir, no sé, a México, y México le copa y se une, ustedes serían los que tuvieron la idea, los miembros fundadores, y este tal México vendría a ser el miembro adherente. Por fuera de esta categorización entran los miembros observadores.
que son aquellos que están de acuerdo con el tratado, pero no se ponen la 10 y realmente no están tan interesados en participar. Está bueno que consigas miembros que avalen y que observen tu tratado, porque de hecho le da una validez un poco más grande. No son para nada obligatorios. Es realmente una búsqueda personal si tenés ganas y básicamente se va a requerir la firma del embajador de esa delegación en particular que te gustaría que observe o que de buena fe decida avalar de tal manera tu tratado. Listo, ya tuviste en mente a la perfección cómo querías estructurar el tratado. Ya estuviste buscando miembros, ya ideaste cómo es que iba a ser. Estuviste como un loco buscando gente que observe tu tratado y que esté de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo pasamos a operar sobre el mismo? Bueno, primero, antes de, por así decirlo, ponerle vida al tratado, necesitas crear una espina dorsal que lo mantenga. Y eso es lo que llamamos sección preambulatoria. La sección preambulatoria es lo que, de nuevo, le va a dar el sostén general al tratado. Y es donde tenés que marcar por qué tu tratado es útil, qué ha sido lo que lo inspiró, qué clase de otros documentos oficiales le pueden dar sustento a este tratado. Y yo generalmente para esta última opción te recomiendo que siempre tengas a mano la vieja y confiable Carta de Naciones Unidas. Vas a poder usarla con total libertad. Si no estoy mal, la carta fue redactada en el 41 y aprobada unánimemente por Naciones Unidas en el 45. Así que en tanto tiempo puedes usarla. Lo que sí te voy a pedir siempre es que trates de especificar, sobre todo si vas a usar esta fuente como tal, porque está separada en capítulos y en artículos. Si hay algo que crees que es menester de la Carta de Naciones Unidas que puedas usar y que le dé sustento y validez a tu tratado, márcame cuál es el capítulo y cuál es el artículo importante. Así. De ser posible, y si te animas, te recomiendo que usa la Carta de Naciones Unidas. Es muy útil, es muy buena y prácticamente te sirve para todos los tratados que quieras hacer, pero animate un pasito más. Investigá sobre cuáles han sido los tratados que ya ha firmado y hecho tu país previo a la fecha del modelo. Trata de buscar otro tipo de documentos que piense que le puede dar validez. Lee si podés, aunque sea el principio de la constitución de tu delegación, porque ese tipo de cosas, esos preámbulos, suelen ser los mejores. Porque están marcados por un trabajo intelectual, un esfuerzo extra que le da una validez que realmente nosotros a la hora de evaluar cada tratado le da un alma que el resto simplemente no tiene. Así que de nuevo, por favor, te recomiendo que vos como embajador investigues sobre tu país, sobre tu delegación, trates de buscar tratados que te sirvan y sobre todo que seas específico a la hora de poder remarcar cuáles son las secciones importantes que le van a dar corpus a tu preámbulo. Una vez que tenés el preámbulo redactado, que suele ser la parte un poquito más aburrida en la que tenés que romperte mucho más la cabeza para tratar de darle identidad a tu tratado, llega la parte, ahora sí, de la sección operativa. ¿Qué es la sección operativa? Básicamente redactar qué es lo que querés definir en el tratado. Ahora sí, hay una total libertad. Suelen haber muchas reglas a lo mejor que suelen entorpecer un poco el asunto de cómo querés manejar la redacción del tratado. Más sin embargo, en este tipo de casos, como entendemos que es la primera vez de varios, vamos a ser mucho más flexibles a la hora de cómo es que lo podés hacer. Yo ahora les voy a estar dejando un ejemplo que si los países que son miembros del tratado no les suenan, es perfecto porque me los inventé, en los que se puede ver que la redacción y la parte operativa del tratado en sí está redactado de una manera casi que hasta literaria. Es simplemente un par de párrafos escritos y poco más. Sin embargo, si pueden, suele ser un poquito más laborioso a lo mejor idearlo, pero creo que es mucho más fácil, sobre todo cuando hay mucha gente participando en el tratado. Yo te recomiendo, por favor, separarlo en capítulos, en artículos y en incisos, en ese orden. Por ejemplo, tenés un tratado que quiere hablar sobre seguridad y economía. Bueno, seguridad sería capítulo 1, cada artículo sería a lo que se compromete las naciones firmantes y los incisos son por si querés hacer alguna pequeña observación en el caso. ¿Por qué te recomiendo generalmente hacerlo de esta manera? Bueno, más que nada porque te ahorra a lo mejor el tema de las discusiones. Los tratados no es que los tenés en mente, cuando te sentás con los compañeros que están a punto de redactarlo, todos vamos a estar de acuerdo, sino que a lo mejor una delegación dice, no estoy de acuerdo con un artículo tal, bueno, lo borramos o lo intercambiamos justo a ese. Por eso considero que es mucho más fácil a lo mejor separar el tratado de esta manera, pero de nuevo, la libertad es total. Si vos considerás que es más apegado a tu estilo ponerte a escribir mares de tinta para decirme dos cosas, está perfecto. Si querés ser un poquito más
no, ¿cómo decirlo? Más funcional, yo te recomiendo que trates de usar la separación de capítulos, artículos e incisos. Va a darte a lo mejor una gran mano. Em, el ejemplo que les estoy dando claramente no es el único. Les recomiendo que puedan estar buscando también otro tipo de tratados internacionales, a lo mejor reales, que les dé una idea general de cómo es que pueden redactar el cuerpo de su tratado. Esta parte a lo mejor es la más fácil de explicar, pero es la más difícil, perdón, de llevar a cabo. Porque muchas veces las ideas que tenemos en mente no son tan buenas a la hora de pasarlas a papel. Pero bueno, les deseo la mejor de las suertes y traten de ponerle muchas ganas a la hora de cómo quieran operar el tratado en sí. Una vez que el tratado ya está escrito, le pusiste el punto y final, llega la hora de las firmas. Básicamente, al final, pie de página, haces un par de líneas que remarquen, por ejemplo, embajador de la República Popular de China con la firma del embajador correspondiente. Tienen que firmar tanto los países miembros como los miembros observadores. Es importante que esté la firma de todos y cada uno de los que estén en el encabezado mencionados como tal. Una vez que tengas las firmas correspondientes, le tenés que acercar ese documento al coordinador de embajadores, que va a terminar de darle una última firma al final de todo, y ahora sí, ese papel tiene una validez para todo el modelo. Una vez que se entrega el documento, se queda en sala de tratados, no te lo podés llevar. Y es una copia oficial que tiene la firma de todos, que después posteriormente va a ser evaluada por los miembros del modelo. Si vos tenés ganas, si vos pensás que es una buena manera de hacerle llegar a tus compañeros la idea de, firmé esto, les gustó lo que hice, hace una pequeña copia a mano y llévala. Por supuesto que no va a tener ninguna validez ese papel, más sin embargo, es una buena manera de explicarle a tus compañeros a lo mejor qué fue lo que escribiste. Una vez que está eso, el modelo está entregado. Cuenta como tu participación más importante y, de nuevo, no puedo dejar de insistir en lo importante que es que participes en la sala de tratados redactando los mismos, por el asunto de que como embajador es tu única responsabilidad clave que digas, bueno, yo vine y soy embajador por esto. Si tenés buena memoria, te puedes acordar que antes, cuando estaba hablando de los momentos en los que la sala de tratado iba a permanecer cerrada, mencioné que había uno en el cual iba a profundizar un poquito después. Bueno, estaba haciendo referencia a la llamada cumbre de embajadores. Por más que dije que te lo iba a explicar, voy a tratar de ser lo más vago posible en esto, porque el asunto y el tema y la gracia de la cumbre de embajadores es que la mayoría suele entrar sin saber muy bien qué vamos a hablar o qué va a pasar. Pero para que te hagas una idea, va a ser un momento en el que todos los embajadores van a ser citados en un lugar en particular. Puede llegar a ser la sala de tratados, puede que no. En el que discutamos ideas centrales. Suele haber un tema en particular que compete a todos los países. En este caso, nuestra decisión ha sido tomar un tema, una temática que esté de acorde al contexto histórico del modelo. Muchas veces en otros modelos de Naciones Unidas que puedas llegar a ser, te vas a encontrar que las cumbres de embajadores suelen estar relacionadas con un tema de actualidad. Ya dejas de hablar como delegado de y pasas a hablar como joven de la provincia de Córdoba o joven argentino en general. En este caso, no vas a tener que perder el papel, vas a seguir siendo delegado de cierta nación y se te va a presentar un tema particular en el que vamos a tener un debate informal entre todos los embajadores y vamos a sacar un documento que, por así decirlo, va a ser como la culminación de todo el debate que estuvimos planteando en esta famosa cumbre. Una vez que termine, suele pasar que este tratado se suele leer al final del modelo y suele ser, por así decirlo, como una recopilación de los pensamientos generales y sobre las opiniones de los delegados en cierto tema en específico. Por supuesto que para aligerar un poquito el trabajo mental, que suele ser tener un debate a lo mejor tan extraño que se salga de la regla típica del modelo, vamos a estar presentándoles unas preguntas disparadoras para que puedan ir pensando en temas a debatir con respecto al tema que les demos. Prácticamente todo lo que compete al modelo ya está dado. Si tienes alguna duda, por supuesto, te lo podemos hablar después de manera personal conmigo, que voy a ser el capacitador. Pero soy un tipo muy insoportable y muy hartante, que le gusta hablar mucho y le gusta ser molesto. Por lo tanto, dije, me parece que también es bueno que les pueda dar una serie de consejitos que a lo mejor ayuden a que se puedan desenvolver un poquito mejor en el modelo, ¿verdad? Y son los siguientes. Mi primer consejo: hacé bien el rol de mamá pato. Tenés que estar encima de tus compañeros porque, de nuevo, sos el líder de la delegación.
Yo, por ejemplo, cuando me tocó ser embajador, compré una bolsita de caramelos porque sabía que a lo mejor a uno de los chicos se les podía bajar la presión. También sabía que había miembros de la delegación que a lo mejor eran un poquito más vergonzosos, que a lo mejor su punto débil era la oratoria, pero sabían mucho de datos, o a lo mejor era al revés. Lo importante es que vos como embajador estés atento, que trates de pensar en cómo son tus compañeros, que ideas cuáles son sus pros y sus contras, en qué cosas son buenos y en qué cosas a lo mejor flaquean un poco más, y que trates de estar ahí para rellenar esos huecos. Para llevar a cabo la tarea que te acabo de encomendar, te recomiendo también que seas alguien un poquito más ordenado, que lleves a lo mejor una carpeta aparte con ciertos documentos, con tus papeles, con tu carta de Naciones Unidas, con tu tratado de no sé qué, con a lo mejor un documento oficial de tu país que pienses que es menester, y algo de lo que se habla muy poco, que lleves una copia de los discursos de todos tus compañeros. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor tu compañero se descompuso a mitad del modelo, se tuvo que retirar y tenés que pasar vos a dar la palabra y presentar un discurso. ¿Qué vas a presentar? ¿Verdad? Por eso te pido, por favor, lleva por las dudas los discursos de tus compañeros. No solamente por eso, sino porque también al tenerlos podés decir, este punto a lo mejor me parece que está un poquito débil, podríamos cambiarlo, a lo mejor salté esta parte. También te recomiendo que lleves en una hoja aparte cierta cantidad de interpelaciones, respuestas posibles ante situaciones que puedas prever que pasen. Y por supuesto que tenés que llevar todo de la manera más ordenada posible, porque parece que es poco, realmente parece que es bastante poco, pero una vez que llegás al modelo y estás trabajando en un par de horas, te vas a dar cuenta que estás manejando una cantidad de papeles muy grande. Por eso si tenés a lo mejor una carpeta separadora, o a lo mejor si no te canta o no tenés, si no querés comprar, llevar un par de films, cada uno con una serie de cosas separadas para que puedas tener todo mucho más accesible. Consejo número 2, y este es importantísimo, y te pido por favor que prestes atención en esto. Maximiza tu tiempo en los órganos. No estés en los pasillos. Y esto va más que un tema de organización y de comportamiento. Va porque realmente a más tiempo estés en los pasillos, peor va a ser para tu delegación. Tenés que maximizar tu tiempo en los órganos y disminuir al máximo tu tiempo dando vueltas por el recinto. Porque supongámoslo con un ejemplo práctico. Ahora en pantalla a lo mejor estoy poniendo una especie de croquis, un plano para que entiendas un poquito cómo es la circulación de la gente. Imagínate que vos sos la fichita que voy a estar señalando y estás caminando por los pasillos tranquilo. O a lo mejor te encontraste con alguien que te cayó bien y te quedaste hablando un ratito, vaya a saber qué. Ahora imagínate que alguno de tus compañeros de órgano necesita algo, te está llamando, requiere que aparezcas por alguna razón. Fuera de cada órgano va a estar dispuesto un ujier que va a estar revisando la puerta. Y por supuesto, que estar comunicados permanentemente por handys, van a estar buscándote. Y el primer lugar donde te van a estar buscando va a ser en los órganos. Ahora bien, si vos estás mucho tiempo en los pasillos, la comunicación va a ser lentísima. Porque el resto de miembros, de los ujieres de puerta de cada órgano no te van a poder encontrar. Y vamos a tener que mandar a alguien a los pasillos que te esté buscando, tratar de adivinar quién sos si no te has identificado como tal, para decirte, te buscan de tal lado. Esto por supuesto que va a atrasar muchísimo, muchísimo las cosas, así que te pido por favor, estate siempre en un órgano. Disminuí tu tiempo en los pasillos. Si tenés que ir al baño, andá tranquilo, por supuesto. Nadie está apurando ni retando a nadie. Pero trata de estar siempre en un lugar y sobre todo haciendo algo. Es clave en el rol del embajador ser proactivo. Si vos te quedás quieto, te van a comer. Es así. Va a haber gente que va a estar mucho más pendiente de sus compañeros, mucho más pendiente de la sala de tratados y mucho más pendiente en estar donde se lo requiere y por lo tanto va a ser la persona que va a tener una mejor actuación en general en el modelo. El tercer consejo que te puedo dar es probablemente el más Disney y más raro de todos, pero es disfrutar la experiencia que tenés. Muchas veces me pasó a mí, realmente participé en un modelo bastante grande como embajador y de hecho fue mi primera vez. Y nos pasó que la mayoría de los que estábamos ahí también era nuestra primera vez como embajadores y teníamos imágenes muy feas o dispares sobre qué iba a ser nuestro rol. Algunos a lo mejor tenían la idea de que era un trabajo súper complicado, muy exhaustivo, en el que tienes que estar pendiente de todo, y otros llegaban a decir, este es el rol que le dan al que sobró. Esto es algo innecesario, es inútil y no sirve para nada. Pero con el transcurso del tiempo creo que todos nos terminamos dando cuenta de que, estaba muy bueno, hermano. Y lo está. Porque realmente no deja indiferente a nadie. Si vos a lo mejor sos una persona que le gusta más tomar las riendas, le gusta ser un poco más el líder,
ser embajador te lo permite, de la forma más clara y explícita posible. Y sos a lo mejor una persona un poquito más humana, que te gusta más lidiar con las personas, no te gusta ser tanto el protagonista, pero sí esa persona que llega y te da una mano salvadora, que a lo mejor tu compañero está en una situación un poquito apretada, que no sabe qué preguntar, no sabe qué hablar, y vos llegás y le das una idea buena. De la nada, el rol del embajador pasa a ser mucho más bueno. Es disfrutable, seas quien seas, la experiencia en sí va a ser disfrutable y no deja indiferente a nadie. Es también probablemente el lugar que más serie de a lo mejor anécdotas te puede llegar a traer, porque tenés una visión un poquito más arriba que el resto. Y podés generar estos momentos tan mágicos de decir, no sé, me fui al consejo y dije tal cosa y la rompí toda, después fui y vi lo que se armó en AG y estuvo impresionante. Disfrutar la experiencia. Creo yo que es la posición dentro del modelo que más te ayuda a crecer y que más experiencias te puede llegar a dejar. Pero para eso tenés que estar predispuesto. Porque si no, te la vas a pasar dando vueltas por los pasillos sin hacer nada por todo el día y vas a pensar que todo esto es un perno. Pero yo creo que realmente es el lugar más interesante en el cual puedes estar en el modelo. Y una vez más, te recomiendo que lo disfrutes. Creo que ya no me queda nada más para decir. Creo que los temas importantes ya se trataron, al menos los que yo consideré que eran los importantes. Una vez más, al ser esta una relación tan aséptica, de estar solamente yo solo sin tener devoluciones permanentes, les los invito a que se pongan en contacto conmigo. Este material seguramente se va a estar difundiendo en todos los grupos de WhatsApp y en los mails para que ustedes puedan llegar a verlo y se les va a estar anexado probablemente algún contacto hacia mí. Lo más seguro es que mi número de teléfono. Entonces, si alguno tiene una sugerencia, una queja, una duda o quiere profundizar en algún tema que fue expuesto hoy, siéntase completamente libre de hablarme y preguntarme o hacerme llegar cualquiera de sus inquietudes. Una vez más, les recomiendo a todos que disfruten esta experiencia porque son únicas y realmente no hay muchas. No hay muchas y muchas veces no se le da la importancia que creo que tienen. Em, Espero que todos puedan conseguir el objetivo primordial de los modelos, que para mí es el de aprender, el de crecer como estudiante, como persona, de crecer inclusive profesionalmente, porque este tipo de actividades te ayudan muchísimo a desarrollar tu oratoria, tu capacidad de investigación e inclusive te ayudan mucho a poder tratar con otras personas. Así que una vez más, muchas gracias a todos por estar participando acá. Espero pronto conocernos y que nos llevemos bastante bien el día que tengamos que trabajar juntos dentro del modelo. Y darle gracias también a la agrupación AILE por otro año más y en otra oportunidad, a pesar de todas las dificultades que pasamos durante el año 2020, el año 2021 y recién en una pseudo normalidad, estar pudiendo plantear una modalidad y un trabajo tan distinto de lo que tan poco estamos acostumbrados en una ciudad como la nuestra. Así que, sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos y espero verlos pronto.